Porque en los momentos de tristeza parece que Dios te ha abandonado. Hay momentos en la vida en los que la tristeza se vuelve tan profunda que parece envolver todo. Oras, pero sientes silencio. Buscas consuelo, pero tu corazón sigue pesado. Y entonces aparece una pregunta que muchas personas tienen miedo de decir en voz alta. ¿Por qué parece que Dios me abandonó justo cuando más lo necesito? Si alguna vez has sentido esa distancia, presta mucha atención a lo que voy a decirte. Porque la sensación de abandono no siempre significa que Dios se haya alejado. Muchas veces significa que estás atravesando un proceso espiritual que todavía no comprendes. En este mensaje vas a descubrir por qué en los momentos de tristeza Dios puede parecer silencioso. ¿Qué está ocurriendo realmente en tu interior durante esos periodos? Y cómo volver a percibir la presencia de Dios incluso cuando tus emociones dicen lo contrario. Pero para entender esto, primero necesitas reconocer algo muy importante sobre la tristeza. Comprender cómo la tristeza cambia tu percepción. Cuando la tristeza entra en el corazón, no solo afecta tus emociones, también cambia la manera en que interpretas todo lo que ocurre a tu alrededor. La mente triste tiende a interpretar el silencio como abandono. Interpreta las dificultades como castigo. Interpreta la espera como rechazo. Pregúntate con sinceridad, ¿Dios realmente se alejó o mi corazón está viendo todo a través del dolor? Las emociones tienen poder sobre nuestra percepción. Cuando el corazón está herido, incluso las señales de amor pueden pasar desapercibidas. Esto no significa que tu dolor no sea real. Significa que el dolor puede distorsionar la forma en que percibes la presencia de Dios. Y en el siguiente punto vamos a entrar en algo que muchas personas descubren después de atravesar momentos muy difíciles, porque el silencio de Dios no siempre significa ausencia. Entender que el silencio de Dios no significa que Él se fue. Uno de los momentos más difíciles para la fe es cuando Dios parece guardar silencio. Oras esperando una respuesta clara, una señal, una dirección inmediata, pero en lugar de eso encuentras quietud. Ese silencio puede hacer que el corazón piense que Dios se alejó. Pero aquí hay una verdad espiritual profunda. El silencio de Dios no es lo mismo que la ausencia de Dios. Pregúntate con sinceridad, ¿estoy interpretando el silencio como abandono? Hay momentos en la vida donde Dios no responde de la manera que esperábamos, porque está trabajando en niveles que todavía no podemos ver. No todo lo que Dios hace ocurre en el nivel visible de nuestras emociones. A veces el silencio es parte del proceso. Es el espacio donde tu fe deja de depender de señales inmediatas y comienza a apoyarse en la confianza. Muchos personajes en la historia bíblica atravesaron temporadas donde Dios parecía distante. Sin embargo, más tarde comprendieron que Él nunca dejó de estar presente. Y ahora vamos a entrar en algo aún más profundo, porque muchas veces la tristeza también despierta una pregunta que puede sacudir la relación con Dios. Reconocer la pregunta que nace en medio del dolor. Cuando la tristeza es profunda, una pregunta aparece dentro del corazón, aunque muchas personas no se atrevan a decirla en voz alta. Dios, ¿dónde estás? No es una pregunta nueva. Muchas personas que caminaron con Dios también la hicieron. No nace de rebeldía, nace del dolor. Pregúntate con sinceridad, ¿he sentido que Dios está lejos en este momento? El corazón humano necesita sentir cercanía. Y cuando las emociones están heridas, esa cercanía parece desaparecer. La tristeza crea una sensación de distancia espiritual. Pero aquí es importante entender algo. Sentir distancia no significa que la distancia sea real. Dios no se aleja cuando el corazón está triste. Muchas veces está más cerca de lo que imaginas, incluso cuando no logras percibirlo.
La tristeza puede nublar la percepción, pero no cambia la realidad de la presencia de Dios. Y ahora vamos a entrar en algo que puede cambiar profundamente tu manera de entender estos momentos, porque muchas veces la tristeza también revela una parte muy sensible de tu relación con Dios. Entender que la tristeza revela lo que tu corazón realmente necesita. Cuando todo está bien, muchas veces nuestra relación con Dios se mantiene en un nivel cómodo. Oramos cuando recordamos, buscamos a Dios cuando tenemos tiempo. Pero cuando la tristeza llega, algo cambia dentro de nosotros. El corazón comienza a buscar respuestas más profundas. Pregúntate con sinceridad, ¿qué está buscando mi corazón en este momento de tristeza? La tristeza muchas veces revela necesidades espirituales que antes estaban escondidas. Necesidad de consuelo, de dirección, de sentido, de cercanía. No es casualidad que muchas de las oraciones más sinceras nacen en los momentos de dolor. Cuando el corazón está quebrado, la búsqueda de Dios se vuelve más auténtica. Esto no significa que Dios provocó tu tristeza. Significa que incluso en medio del dolor, Él puede acercarte más a su presencia. Y ahora vamos a entrar en algo que muchas personas descubren solo después de atravesar temporadas oscuras, porque en los momentos de tristeza profunda también puede estar ocurriendo una transformación espiritual silenciosa. Descubrir que la tristeza también puede iniciar una transformación espiritual. Cuando la tristeza entra en la vida, lo primero que deseas es que desaparezca. Nadie busca el dolor. Nadie desea sentir el peso de la tristeza. Pero muchas personas descubren algo sorprendente después de atravesar esos momentos. La tristeza puede convertirse en el comienzo de una transformación interior. Pregúntate con sinceridad, ¿qué está cambiando dentro de mí a través de este momento difícil? Las temporadas de tristeza muchas veces despiertan una sensibilidad espiritual que antes no existía. Comienzas a cuestionar lo superficial, empiezas a buscar algo más profundo. Tu relación con Dios deja de ser solo una costumbre y comienza a convertirse en una necesidad real. El corazón empieza a madurar. Esto no significa que el dolor sea fácil o deseable. Significa que Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para formar algo nuevo dentro de ti. Y ahora vamos a entrar en algo muy importante, porque muchas personas sienten que Dios las abandonó, cuando en realidad están atravesando una experiencia espiritual que incluso personas de gran fe vivieron antes. Comprender que incluso personas de gran fe atravesaron estos momentos. Cuando la tristeza te hace sentir que Dios está lejos, puedes comenzar a pensar que algo está mal contigo espiritualmente, que tal vez tu fe no es suficiente, que tal vez hiciste algo incorrecto. Pero la historia espiritual muestra algo muy diferente. Personas profundamente cercanas a Dios también atravesaron momentos en los que sintieron esa misma distancia. Pregúntate con sinceridad, ¿creo que soy el único que ha sentido esto? Muchos hombres y mujeres de fe experimentaron temporadas donde el corazón se sentía pesado y la presencia de Dios parecía silenciosa. No porque Dios se hubiera ido, sino porque estaban atravesando procesos profundos. Esto significa que lo que sientes no te convierte en alguien débil espiritualmente. Significa que estás viviendo una experiencia humana y espiritual que muchos antes también atravesaron. Y ahora vamos a entrar en algo muy importante para entender por qué estas temporadas pueden sentirse tan intensas. Porque muchas veces la tristeza también está conectada con algo que ocurre dentro de tu mente. Entender cómo la mente puede intensificar la sensación de abandono. Cuando la tristeza se instala en el corazón, la mente comienza a interpretar todo desde ese estado emocional. Los pensamientos se vuelven más pesados, más repetitivos, más negativos. Y poco a poco aparece una narrativa interior peligrosa.
La mente empieza a decir, Dios ya no está conmigo. Pregúntate con sinceridad, ¿lo que siento es una realidad espiritual o una interpretación influenciada por mi estado emocional? La tristeza puede hacer que ignores las evidencias de la presencia de Dios. Tu atención se concentra únicamente en lo que falta, en lo que duele, en lo que no entiendes. Pero los pensamientos no siempre reflejan la verdad completa. Cuando comienzas a observar tu mente con más claridad, descubres que muchas veces el sentimiento de abandono nace de pensamientos que se repiten sin ser cuestionados. Y ahora vamos a entrar en algo que puede traer una esperanza profunda, porque aunque la tristeza afecte tu percepción, la presencia de Dios no depende de lo que sientes en ese momento. Recordar que la presencia de Dios no depende de lo que sientes. Uno de los mayores errores que cometemos en los momentos de tristeza es medir la cercanía de Dios por nuestras emociones. Si sentimos paz, pensamos que Dios está cerca. Si sentimos tristeza, pensamos que Dios se alejó. Pero la presencia de Dios no funciona de esa manera. Pregúntate con sinceridad, ¿estoy midiendo a Dios por lo que siento o por quién es Él? Las emociones cambian constantemente. Hay días de alegría y días de peso en el corazón. Pero Dios no cambia con tus emociones. Su presencia no desaparece porque tu ánimo esté bajo. La fe madura cuando aprendes a confiar, incluso cuando tus emociones no confirman lo que crees. Esto significa que Dios puede estar contigo incluso cuando no logras percibirlo claramente. Y ahora vamos a entrar en algo que puede cambiar profundamente tu manera de atravesar estos momentos. Porque muchas veces la tristeza también abre un espacio donde el corazón puede acercarse a Dios de una manera más auténtica. Descubrir que la tristeza puede abrir una oración más sincera. Cuando todo parece estar bien en la vida, muchas veces nuestras oraciones se vuelven rápidas, rutinarias, casi automáticas. Pero cuando la tristeza toca el corazón, algo cambia profundamente. Las palabras se vuelven más sinceras. Pregúntate con honestidad, ¿cómo hablo con Dios cuando estoy realmente herido? En los momentos de tristeza ya no necesitas oraciones perfectas, no necesitas frases elaboradas, solo necesitas abrir tu corazón tal como está. La tristeza rompe las máscaras, hace que la oración se vuelva auténtica. Cuando hablas con Dios desde tu dolor, tu relación con Él entra en un nivel más profundo. No es una conversación religiosa, es un encuentro real. Y ahora vamos a entrar en algo muy importante, porque muchas veces, cuando el corazón está triste, también aparece una lucha interior que puede hacerte sentir aún más distante de Dios. Reconocer la lucha interior que aparece en la tristeza. Cuando la tristeza se instala en el corazón, muchas veces comienza una batalla silenciosa dentro de la mente. Una parte de ti quiere seguir confiando en Dios. Otra parte comienza a llenarse de dudas. Ese conflicto interior puede ser agotador. Pregúntate con sinceridad, ¿estoy luchando entre confiar en Dios y cuestionar todo lo que estoy viviendo? Esta lucha no significa que tu fe desapareció. Significa que tu fe está siendo probada por las circunstancias y por el dolor emocional que estás atravesando. En esos momentos, la mente busca respuestas rápidas. Quiere entender todo inmediatamente. Pero la fe muchas veces crece en medio de preguntas que todavía no tienen una respuesta clara. Reconocer esta lucha interior te permite verla con más claridad. Dejas de pensar que algo está mal contigo y comienzas a entender que estás atravesando un proceso. Y ahora vamos a entrar en algo que puede cambiar profundamente tu perspectiva, porque la tristeza no siempre significa que Dios se alejó. A veces significa que estás atravesando una etapa espiritual muy particular.
Entender que puedes estar atravesando una etapa espiritual profunda. Hay momentos en la vida espiritual que no se parecen a los demás. Temporadas donde la fe se siente ligera y llena de consuelo. Y otras donde el corazón se siente pesado y Dios parece silencioso. Estas temporadas pueden formar parte de un proceso espiritual profundo. Pregúntate con sinceridad: ¿y si este momento no es abandono, sino un proceso que todavía no comprendo? En ciertas etapas de la vida espiritual, Dios permite que tu fe crezca más allá de las emociones. Es un momento donde la relación con Él deja de depender de lo que sientes y comienza a depender de la confianza. No es un castigo, es un proceso de madurez. En esos momentos, la fe se vuelve más sólida porque aprende a permanecer incluso cuando el consuelo no es inmediato. Y ahora vamos a entrar en algo muy importante para el corazón que atraviesa tristeza. Porque una de las razones por las que la sensación de abandono puede ser tan fuerte es que estamos esperando que Dios actúe de una manera muy específica. Reconocer las expectativas que tenías sobre cómo Dios debía actuar. Cuando atravesamos momentos de tristeza, muchas veces llevamos dentro una expectativa silenciosa. Esperamos que Dios responda de cierta manera, que cambie rápidamente la situación, que quite el dolor de inmediato, que nos dé una señal clara. Pero cuando Dios no actúa como esperábamos, aparece una sensación de distancia. Pregúntate con sinceridad: ¿estoy esperando que Dios actúe exactamente como yo imaginé? Muchas veces, el dolor se intensifica no solo por la situación que vivimos, sino por la diferencia entre lo que esperábamos y lo que realmente está ocurriendo. Esto no significa que Dios no esté actuando, significa que su manera de actuar no siempre coincide con nuestras expectativas. Cuando comienzas a aceptar que Dios puede trabajar de formas diferentes a las que imaginabas, tu corazón se vuelve más abierto a percibir su presencia de otras maneras. Y ahora vamos a entrar en algo que puede traer una perspectiva completamente nueva. Porque incluso cuando Dios parece silencioso, muchas veces está obrando en áreas de tu vida que todavía no puedes ver. Comprender que Dios puede estar obrando en silencio. Cuando el corazón está triste y las respuestas no llegan, es fácil pensar que nada está ocurriendo. Pero muchas de las obras más profundas de Dios ocurren en silencio. Dios no siempre trabaja en el nivel visible de nuestras circunstancias. Pregúntate con sinceridad: ¿estoy buscando solo señales visibles o estoy abierto a que Dios esté trabajando en silencio? Hay procesos que suceden dentro del corazón, cambios en la forma de pensar, transformaciones en el carácter, nuevas sensibilidades espirituales que nacen lentamente. Es como una semilla que crece bajo la tierra. Desde la superficie parece que nada ocurre, pero debajo de la tierra algo está formándose. La tristeza puede ser uno de esos momentos donde Dios trabaja en profundidad, preparando algo que todavía no es visible. Y ahora vamos a entrar en algo muy importante para quien atraviesa estos momentos, porque mientras Dios trabaja en silencio, también es necesario cuidar cómo respondes interiormente a este proceso. Elegir cómo responder a este momento de tristeza. Cuando la tristeza llega, no siempre puedes controlar lo que ocurrió, ni las emociones que aparecen. Pero hay algo que sí permanece bajo tu decisión: la manera en que respondes a este momento. Puedes permitir que la tristeza te cierre por completo, o puedes permitir que se convierta en un espacio de búsqueda. Pregúntate con sinceridad: ¿mi tristeza me está alejando de Dios o me está empujando a buscarlo más profundamente? El dolor puede producir dos caminos diferentes. En algunos corazones genera distancia. En otros despierta una búsqueda más intensa de la presencia de Dios.
Cuando eliges seguir buscando incluso en medio de la tristeza, tu fe comienza a tomar una forma más madura. No es una fe basada solo en momentos de alegría. Es una fe que aprende a caminar también en medio de la oscuridad. Y ahora vamos a entrar en algo que puede traer consuelo profundo al corazón, porque aunque sientas distancia, Dios muchas veces está más cerca de lo que imaginas. Descubrir que Dios está más cerca en el dolor de lo que imaginas. Cuando la tristeza se vuelve intensa, el corazón puede sentirse completamente solo. Pero una de las verdades más profundas de la fe es que Dios no se aleja en los momentos de dolor. Muchas veces se acerca aún más. El problema no es la distancia de Dios, es la dificultad de percibirlo cuando el corazón está herido. Pregúntate con sinceridad, ¿y si Dios está más cerca de lo que mi tristeza me permite sentir? En muchos momentos difíciles de la vida, las personas descubren después que Dios estuvo presente de formas que no lograron reconocer en ese momento. Una palabra que llegó en el momento justo, una persona que apareció para acompañar, una fuerza interior que no sabías que tenías. La presencia de Dios muchas veces se manifiesta de maneras sutiles cuando el corazón está atravesando dolor. Y ahora vamos a entrar en algo muy importante, porque cuando el corazón comienza a reconocer esta cercanía, también necesita aprender a abrir espacio para que la paz vuelva a entrar. Abrir espacio para que la paz vuelva a entrar. Cuando la tristeza ocupa el corazón por mucho tiempo, la mente se llena de pensamientos repetitivos, recuerdos, preocupaciones, preguntas sin respuesta. Ese ruido interior puede impedir que la paz vuelva a sentirse. Por eso es importante crear espacio para que tu corazón respire nuevamente. Pregúntate con sinceridad: ¿mi mente tiene algún momento de silencio o está ocupada todo el tiempo con preocupaciones? La paz muchas veces comienza cuando decides detenerte, cuando te permites respirar profundamente, cuando te colocas delante de Dios sin intentar resolver todo en tu mente. No siempre necesitas nuevas respuestas. A veces necesitas nuevos momentos de quietud. En ese silencio, la mente empieza a desacelerarse. El corazón comienza a sentirse sostenido otra vez. Y ahora vamos a entrar en algo que puede cambiar profundamente tu manera de vivir estos momentos, porque cuando la paz comienza a regresar, también se abre una nueva forma de entender la tristeza que estás atravesando. Aprender a ver la tristeza como parte del proceso de crecimiento. Cuando la tristeza llega, el primer impulso es querer eliminarla lo antes posible. Nadie desea atravesar momentos de dolor emocional. Sin embargo, con el tiempo, muchas personas descubren algo sorprendente. La tristeza también puede formar parte del crecimiento interior. Pregúntate con sinceridad: ¿qué está cambiando dentro de mí a través de este momento difícil? Las temporadas de tristeza pueden enseñarte cosas que los momentos fáciles no enseñan. Sensibilidad hacia otros que sufren, una fe más profunda, una dependencia mayor de Dios. El corazón comienza a madurar de una forma diferente. Esto no significa que el dolor sea algo que buscamos. Significa que incluso en medio del dolor, Dios puede producir transformación. Y ahora vamos a entrar en algo muy importante para tu estabilidad emocional. Porque mientras atraviesas este proceso, también necesitas cuidar la forma en que hablas contigo mismo en los momentos de tristeza. Cuidar el diálogo interior en los momentos de tristeza. Cuando la tristeza se instala en el corazón, comienza también una conversación constante dentro de la mente. Pensamientos que se repiten una y otra vez. Frases que pueden debilitar la esperanza sin que te des cuenta. La mente puede decir cosas como: Dios me olvidó, nada va a cambiar, todo está perdido. Pregúntate con sinceridad: ¿qué tipo de palabras estoy repitiendo dentro de mi mente?
El diálogo interior tiene un poder enorme sobre tu estado emocional. Si constantemente alimentas pensamientos de abandono, la tristeza se vuelve más profunda. Pero cuando comienzas a recordarte verdades diferentes, algo empieza a cambiar. Recordarte que Dios no abandona. Recordarte que este momento no define toda tu historia. Recordarte que la tristeza es una etapa, no el final. Las palabras que permites dentro de tu mente pueden fortalecer la fe o debilitarla. Y ahora vamos a entrar en algo que puede traer un descanso profundo al corazón. Porque muchas veces la tristeza también se intensifica cuando el cuerpo y la mente han estado demasiado tiempo bajo presión. Reconocer el cansancio que acompaña a la tristeza. Muchas veces la tristeza se vuelve más intensa cuando el cuerpo y la mente están agotados. El cansancio acumulado reduce la capacidad de enfrentar las emociones con claridad. Todo parece más pesado cuando no has tenido descanso suficiente. Por eso es importante observar algo que muchas personas pasan por alto. Pregúntate con sinceridad, ¿mi tristeza está acompañada también por un profundo cansancio? Cuando el corazón ha estado luchando durante mucho tiempo, necesita pausas, necesita momentos donde no esté intentando resolver todo. El descanso no es una señal de debilidad, es parte del cuidado que Dios diseñó para el ser humano. Cuando comienzas a reconocer tu cansancio, puedes permitirte espacios de recuperación. Poco a poco la mente se vuelve más clara y el corazón más sensible a la presencia de Dios. Y ahora vamos a entrar en algo muy importante para recuperar la esperanza, porque incluso en los momentos de tristeza más profundos, hay una verdad que muchas personas olvidan. Recordar que la tristeza no define toda tu historia. Cuando el dolor emocional permanece por mucho tiempo, el corazón puede comenzar a creer que la tristeza será permanente. La mente mira el presente y piensa que el futuro será exactamente igual. Pero la tristeza es una etapa, no una identidad. Pregúntate con sinceridad, ¿estoy viendo este momento como una etapa o como el final de mi historia? Muchas personas que hoy viven con esperanza también atravesaron temporadas donde todo parecía oscuro. En esos momentos era difícil imaginar que algo pudiera cambiar. Sin embargo, la vida tiene ciclos. Las estaciones cambian y el corazón también puede atravesar procesos de restauración. Recordar esto no elimina la tristeza inmediatamente, pero abre una puerta para que la esperanza vuelva a entrar lentamente. Y ahora vamos a entrar en algo que puede transformar profundamente tu relación con Dios durante estos momentos, porque cuando la tristeza no define tu historia, también puedes comenzar a descubrir el propósito que puede surgir en medio de este proceso. Descubrir el propósito que puede surgir en medio de la tristeza. Cuando el corazón atraviesa momentos de tristeza, al principio solo ve el dolor. Todo parece girar alrededor de lo que se perdió, de lo que duele, de lo que no se entiende. Pero con el tiempo, muchas personas descubren algo que no imaginaban. Incluso, la tristeza puede abrir espacio para un propósito más profundo. Pregúntate con sinceridad, ¿qué puede estar formándose dentro de mí a través de este proceso? Las experiencias difíciles muchas veces despiertan una sensibilidad nueva. Comienzas a comprender mejor el dolor de otros. Tu fe se vuelve más auténtica. Tu relación con Dios deja de ser superficial. El corazón empieza a transformarse. Esto no significa que el dolor sea bueno por sí mismo. Significa que Dios puede tomar incluso los momentos más difíciles y utilizarlos para formar algo significativo dentro de tu vida. Y ahora vamos a entrar en algo muy importante para avanzar en este proceso, porque descubrir propósito también requiere tomar una decisión interior sobre cómo quieres continuar caminando con Dios.
decidir seguir caminando con Dios incluso en medio de la tristeza. Hay un momento en todo proceso de dolor donde aparece una decisión silenciosa. No siempre es una decisión grande o dramática. Muchas veces es algo sencillo, pero profundamente importante. La decisión de seguir caminando con Dios, aun cuando no entiendes todo. Pregúntate con sinceridad: ¿voy a alejarme de Dios por lo que estoy sintiendo o voy a seguir buscándolo incluso en este momento difícil? La fe madura cuando aprende a permanecer, no solo en los momentos de alegría, sino también en las temporadas de tristeza. Seguir caminando con Dios no significa que todas tus preguntas desaparecerán de inmediato. Significa que eliges no abandonar la relación, que puedes sostenerte incluso en medio del dolor. Esa decisión comienza a transformar la manera en que atraviesas la tristeza. Y ahora vamos a llegar al punto final que reúne todo lo que has descubierto. Porque entender por qué parece que Dios se aleja en los momentos de tristeza también conduce a una verdad profunda sobre cómo vivir tu fe a partir de ahora. Aprender a confiar en Dios más allá de las emociones. Cuando la tristeza es profunda, las emociones pueden volverse muy intensas. A veces sientes cercanía con Dios. Otras veces sientes distancia. Si tu fe depende únicamente de lo que sientes, tu relación con Dios se volverá inestable. Por eso llega un momento donde la fe necesita crecer más allá de las emociones. Pregúntate con sinceridad: ¿mi confianza en Dios depende de lo que siento hoy o de quién sé que Él es? Las emociones cambian constantemente, pero el carácter de Dios no cambia. Su amor, su fidelidad y su presencia no desaparecen porque estés atravesando un momento difícil. Cuando comienzas a confiar en Dios más allá de tus emociones, algo profundo ocurre dentro de ti. La tristeza ya no define tu relación con Él. Y ahora vamos a entrar en algo muy importante, porque cuando la fe deja de depender solo de las emociones, también necesitas aprender a reconocer la presencia de Dios de maneras más profundas. Aprender a reconocer la presencia de Dios de nuevas maneras. Cuando la tristeza nubla tus emociones, es posible que ya no percibas la presencia de Dios de la misma forma que antes. Pero eso no significa que Él haya desaparecido. Muchas veces significa que necesitas aprender a reconocer su presencia de maneras diferentes. Dios no se manifiesta siempre de la misma forma. Pregúntate con sinceridad: ¿estoy esperando sentir a Dios de la misma manera que antes o estoy abierto a descubrir su presencia de nuevas formas? A veces, su presencia se percibe en una paz que aparece en medio del dolor, o en una fuerza interior que no sabías que tenías, o en una persona que llega en el momento exacto para acompañarte. La presencia de Dios muchas veces se vuelve más sutil, pero también más profunda. Cuando comienzas a reconocer estas formas nuevas, la sensación de abandono comienza a perder fuerza. Y ahora vamos a llegar al último punto que reúne todo lo que has reflexionado. Porque comprender estos momentos también conduce a una decisión que puede transformar tu manera de vivir la fe. Permitir que la tristeza te acerque más a Dios en lugar de alejarte. Después de todo lo que has reflexionado, llegas a una verdad importante. La tristeza puede llevar a dos caminos diferentes. Puede empujarte a pensar que Dios te abandonó o puede convertirse en el momento donde tu relación con Él se vuelve más profunda. La diferencia está en cómo decides responder. Pregúntate con sinceridad: ¿voy a permitir que este dolor me cierre o voy a permitir que me acerque más a Dios? Cuando eliges buscar a Dios, incluso en medio de la tristeza, tu fe comienza a transformarse. Ya no es solo una fe basada en momentos de alegría, es una fe que aprende a permanecer también en las temporadas difíciles.
La tristeza no tiene que ser el final de tu esperanza. Puede convertirse en el lugar donde descubres una relación con Dios más sincera, más profunda y más fuerte. Si este mensaje habló a tu corazón, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que hoy esté atravesando un momento de tristeza. Puede que esa persona necesite recordar que no está sola y que Dios no abandona incluso cuando parece silencioso. Respira, permanece y sigue buscando a Dios. Su presencia puede estar más cerca de lo que imaginas.